tenemos, antes de nada, Rosana, Sí. primero, me trae un regalo, Ignacia de Pano, que esto no es un regalo, esto es historia viva de Aragón y de España. Pues ¿Qué sí. libro? Recién reeditado hace poco. No, es una Sí. joya que yo Sí. guardaba, sí. Cuenta. No es como ahora el monasterio de Sigena está en plena actualidad porque los del museo, el MNAC, no quieren devolver los Lo frescos. robado. Sí. Te he traído el libro que escribió mi tío abuelo, Mariano de Pano y Ruata, que fue el gran descubridor de Sigena, el que exhumó los restos del Panteón Real, fue el testigo, Los reyes de Aragón. el que descubrió los frescos personalmente y él dedicó su vida era amigo de Costa, era un gran humanista aragonés y toda su vida estuvo luchando por la reivindicación de Sigena como una parte importantísima del patrimonio de Aragón junto con San Juan de la Peña. Sí, señor, que son los dos. Que son los dos. Lo que pasa es que, claro, como probablemente, como era un monasterio de mujeres, no se le daba la misma importancia. Y no estaba tan arriba. Y no estaba tan arriba, estaba en una zona más pobre, en los Monegros. Pero lo que tiene de bueno este libro es que es todos los escritos de don Mariano, que es una pormenorización absoluta de todo lo que era el monasterio antes de que se quemara, antes del 36. Antes de que era. los catalanes lo quemaran y dijeran luego que lo salvaban. Exactamente. Porque fue exactamente Pero vamos, así. hay hasta fotos magníficas de la priora y de las monjas que no iban de monjas, eran orden hospitalaria del hospital, iban con absolutamente medievales, con unas cruces y luego toda la lista de prioras desde el año 1100. Hay una cantidad, las referencias documentales son muchísimas. Todas. O sea, todo lo que había en ese monasterio, en ese archivo que se quemó, todo referenciado está aquí. Pues ahí que hay que decir que Azcón está haciéndolo bien, está haciendo lo que hay que hacer como presidente de Aragón, pero hay que saberse las cosas. Sí. Así no tienes que invitar, como la alcaldesa de Zaragoza, a Paula Ortiz para decir, con estos genocidios, no sé cómo esta semana andará de genocidios, Paula Ortiz, estos genocidios que vemos todos los días. Pues ayer se me perdió un genocidio. No lo tendrás tú, Paula. Extraño genocidio en el que no para de multiplicarse la población. No, y extraño genocidio que van y les perdonan. Como decía Cayetana, vaya genocidio. Esto es como si Hitler ahora dijera a los judíos que vuelvan a Varsovia y que van a firmar la paz. Menudo genocidio. Bueno, pues dicen que... No le he visto las películas, dice Luis Herrero, que es muy buena, pero... Luis, en fin, tal vez. Pero no se puede ser más tonta, ni más frívola. O sea, no se puede ser más titiritera de los Goya. No. Y sobre todo el Pilar. No le puedes dar el pregón del Pilar a una progre. ¿Por qué? No. Porque rascas y sale lo que sale. Eso es los complejos no lo pueden remediar. Derecha, ¿no? 60.000 personas que han ido a poner las flores. Bueno, es que bueno, se ha convertido, y eso es moderno, ¿eh? Sí. Cuando yo era cría me pasaron y ahora por el mismo manto. Piden la mano también, es una tradición también, que se ponen de rodillas, vestidos de baturro. Pero ¿cómo van? Bueno, pero cómo van, pero que todo ese tipo de tradiciones, hay una especie de corriente subterránea en la dirección completamente opuesta a la de este gobierno. Totalmente, estoy de acuerdo. Y además es que me ha chocado porque es que Zaragoza había seguido el camino inverso. Y ahora van todos, pero ha ayudado también la película J, la que hizo Saura, porque eso es preciosa, dedicada a la mujer de Alierta, pobrecita, que fue la que insistió y le salió. ¿Cómo van esos trajes que no han existido nunca? Porque los trajes regionales son del 18, los codifican en el 18, estos son medievales. Qué buen gusto, qué bien visten. Y además, qué invenciones, cada año se inventan algo. Pero es da que gusto este año, verlos. Por lo que he estado viendo, también iban de otras regiones con sus propios trajes regionales. Sí, señor, porque entonces ya iban andaluces, madrileños, todos, diciendo vamos al Pilar. Eran las casas regionales de Zaragoza y van vestidas de lo suyo. No, precioso, precioso. Bueno, pero como traje regional medieval bonito, el del Valle de Ansó. Pues eran los pirenaicos. Que eso es una preciosidad y que tienen una semana en agosto, que es la semana del traje Ansó, son unos trajes medievales, absolutamente medievales, que los pintó Sorolla para la American Society en Nueva York e inspiró a Valenciaga, con una riqueza y una belleza. Y eso tiene una semana que la gente se viste, que están por allí por los pueblos. Luego son
altísimos. Sabes que los Sí. de Huesca siempre han sido 10 centímetros más altos que la media española. No sé por qué, porque no pasa en Navarra, que No, está al porque lado. hay mucho godo que no bajó de allí. No, que es algún Sí. tipo de occitano Sí, que se quedó ahí y allí. los altos se quedaron en los Pirineos. Y se Porque quedaron los ahí. franceses son más pequeños otra vez. O sea, Sí, son sí, los de es- Huesca. Qué elegantes. Qué elegantes, sí, sí. Bueno, Pero, en fin. y la última vez que yo vi una nota sobre Alejandro entre ambas aguas, me la mandó. Tercera edición en 10 minutos de la Sagrada Familia. ¿Por qué edición vas? Voy por la cuarta, Federico. Esto en este fin de semana. Bueno, y después de este programa, la quinta. Eso no te me cabe quepa ninguna duda. duda. No me cabe ninguna duda. Enseguida vamos con la información que hoy publica, si os parece, Alejandro, en el debate sobre Zapatero y que viene muy al caso de lo que estamos contando, pero os digo que el Air Force One acaba de aterrizar ya en Israel, ya está Netanyahu con su mujer recepcionando al presidente Recibiendo. Bueno, vale. Es que luego no me echan la culpa a mí. Recibiendo. Sí. Eso es como decían los... Ha recepcionado Guller un balón... No, que le han pasado Es que el balón. parece o sea... que recepcionas un Sí, paquete, sí, ¿no? un O un paquete. balón, Sí, ¿no? sí, Vale, sí. sí, O sea, vale. Recibe al recibe. presidente norteamericano. Más saluda y Donald supongo que Trump. llorará. Sí. Netanyahu debe ser la primera vez en su vida que va de bueno. En la Probablemente CNBC, la el última. primer ministro iraquí Mohamed Shia al-Sudani ha dicho que Trump habla en serio sobre lograr la paz, y en Jerusalem Post ya estamos viendo las primeras reacciones de los familiares al poder establecer contacto con los 7 primeros rehenes que han sido puestos en libertad. Esta es la última hora y, como os digo, la información que hoy publica el debate nos sitúa a Zapatero con Aldama en una reunión en Caracas con el sobrino de Maduro condenado por narcotráfico. Nada más y nada menos que por mover 800 toneladas de cocaína. Él pasó bastante tiempo en la cárcel por este Con otro tema. primo, ¿no? Efectivamente, y esa reunión, si no la sitúo mal, se produjo en el año 22. 2022. En el año 2022. Esto viene al caso también de la información que se está publicando ya en algunos medios americanos sobre el pollo Carvajal, por el pollo Carvajal al Noticia borde de de la hoy. cadena perpetua. Los narcotestigos del cártel de los Soles declararán antes de la sentencia de Estados Unidos. Al parecer, fuentes judiciales han confirmado que los testigos que podrían presentarse se encuentran exintegrantes del cártel de los Soles que colaboran con la justicia Cartel de los Soles es el estadounidense. gobierno de Venezuela. es el Sus régimen. testimonios aportaría información sobre la coordinación del transporte de más de 5.600 kilos de cocaína desde Venezuela hasta México, cargamentos que tenían como destino final el territorio estadounidense. Bueno, Alejandro, vamos pues a primero la cuestión del piso franco. O sea, cuando decimos que España está en medio de un cártel, controlada por un cártel, es que es un cártel. No es un grupo de amigos equivocados, no, es un negocio, que es el del narcotráfico, con pisos francos, que es lo que tienen los gángsters. Efectivamente, esto es un piso que el gobierno de Maduro le cede a Zapatero en el año 2019 a raíz de que se comenzaran a producir más viajes del expresidente al país caribeño. Y a partir de ahí, pues bueno, nosotros ya hace varios meses desvelamos fotografías del interior del piso, que está en una de las mejores zonas de Caracas. Es un piso de más de 400 metros cuadrados que Zapatero usa para vivir en él, para residir en él cada vez que viaja a Venezuela y sobre todo para reunirse con el entorno de Maduro y con empresarios chavistas. Y la información que hoy hemos desvelado, lo que hacemos es contar que una de las personas con las que se reunió en ese famoso piso fue con el empresario Víctor de Aldama, y lo verdaderamente llamativo son dos cuestiones. Para empezar, que fue Zapatero el que convocó a Aldama porque quería proponerle un negocio, y en segundo lugar, ¿quién fue otra de las personas que participó de la mano de Zapatero en esa cita? Uno de los sobrinos de Nicolás Maduro, que fue detenido por la DEA en Haití en el año 2015, condenado por narcotráfico a 18 años de prisión en Estados Unidos, y en el año 2022, en un canje de prisioneros, salió liberado. Y pocos meses después fue cuando se reunió con Zapatero y con Aldama. Esos dos decían que los habían pillado en Haití, pero que iban, según nos venían de Panamá y según otros iban a República Dominicana. Pero claro, Haití estaba fuera del radar, pero los pillaron. Los pillaron. Esta semana pasada vi que hace unos 10 días, los programas más vistos en los canales hispanos son aquellos en los que, mediante satélite, Estados Unidos destruye las narcolanchas de Maduro, del Tren de Aragua, que son lo mismo. El cártel de los Soles, a través del Tren de Aragua, se ha metido en Chile, se ha metido en Perú, se ha metido en Bolivia, se ha metido en Ecuador, pero especialmente en Chile y en Perú. Hay un follón en Chile con lo de dicen los venezolanos, no, pero está el Tren de Aragua. Lo que pasó con los hispanos, ¿por qué votaron a Trump?
porque metió Biden a los narcos. ¿Y dónde van? Donde está la gente de su país, y ahí crean el terror. Sí. El tren de Aragua es terrible porque es lo que está atacando formalmente, oficialmente, lo que está atacando ya la administración, el ejército de Estados Unidos. El tren de Aragua, el cártel de los Soles son lo mismo. Es el régimen narcotraficante de Maduro. Y es curioso, yo relacionaba las dos informaciones porque no sé hasta qué punto el hecho de que puede influir ese testimonio de los narcotraficantes en la sentencia final al Pollo Carvajal. Entiendo que será simplemente ratificar lo que el juez a lo mejor determine, que es ese trato en la cárcel. Y cómo, eso es, a eso voy. El trato y el testimonio que puede prestar a partir de ahí el Pollo Carvajal. Y las familias. Porque claro, es que Estados Unidos, cuando se pone la DEA, y con este presidente más, pues es que nunca sabes lo que te puede caer. Sí. Allí by the book, te meten un palo que te cruje, no te salvan. Y además, lo bueno de que fuera la DEA el que arrestara a este sobrino de Maduro es que tenían pruebas, grabaciones, fotografías, vídeos que acreditaban cómo estos dos sobrinos de Maduro, uno de ellos, el que se reunió con Aldama y Zapatero, usaban todos los medios del Estado de Venezuela, para poder mover la droga por toda Hispanoamérica, ¿no? Y llevarla hasta Estados Unidos. Por lo tanto, hay pruebas de ese material. Claro, yo lo que me pregunto es si al final ese negocio que propuso Zapatero, que Zapatero tenía en mente, salió adelante, y si salió adelante, si es la respuesta a todo el patrimonio inmobiliario, ¿no? que tiene. Hay una cosa más grave. Claro, yo creo que desde Fernando Lázaro, que siempre recordamos, cuando publicó esa foto de Delcy en Barajas, ese es el Belén de la corrupción. Sí. Estamos hablando del 19, ¿eh? Estamos hablando de que justo antes de la pandemia ya se habían vendido. Entonces, claro, dices, vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver con el enriquecimiento? No, esto tiene que ver con lo que pasado mañana vamos a ver, que es el proyecto de una refinería en Canarias. Refinería de paso, no de petróleo para España o la Unión Europea, de paso, donde Víctor Ángel, por supuesto Aldama, Zapatero, insisto, Zapatero, antes comentabas, Alejandro, y me parece muy importante la información tuya de hoy, es él, Zapatero, el que pide la reunión. Sí. O sea, no es que le llaman para que medie, no. Zapatero está en el negocio directamente y toma iniciativas. ¿Cuál es la iniciativa gorda? Para comprar ya para siempre a un país miles de millones de dólares. El petróleo de PDVSA, que en Canarias se facturaría para otro lado, no paga IVA, a menos que el 12% mínimo. Estamos hablando que Aldama lo detienen por no haber pagado el IVA de 170 millones, pero eso no es nada al lado del negocio que estaba en marcha si sale lo de Canarias. Sí, y que estaba a punto de salir, porque además es que la trama ya tenía vistos unos terrenos en Tenerife, que era donde se iba a montar la refinería, y vamos a ver qué es lo que trae el informe de la UCO, ¿no? Pero la información que tenemos es que Ángel Víctor Torres era plenamente consciente de todo. Totalmente. Y estaba en las negociaciones para que el proyecto saliera adelante. Repasaba momento en que Carlos Cuesta habla con Sandra León, pero como si fuera Platón, ¿no? en los debates. Y no sería porque... Y entonces cabría pensar, sí, porque... Esas cosas. Y en 3 minutos dicen, vamos a ver, ¿cuál es el dinero gordo de Venezuela? El petróleo. ¿Cuál es el problema del petróleo? Bueno, el problema del petróleo es que no te lo dan. Te dan unos tickets, porque como estás perseguido por el mundo, eres un narco y tal y cual, pues el dinero siempre es negro. Por el petróleo y porque es en negro. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo blanqueas? ¿Cómo lo legalizas? Esto es igual, los narcos siempre tienen el problema, ¿qué hacer con tanto dinero? Bueno, pues tienes que buscar un sitio que sea Europa, pero no Europa. Las islas, régimen fiscal y tal. Que sea España, pero que no sea España, que no esté Hacienda española. Navarra, País Vasco, Canarias. Y que esté lo más lejos posible y que vean normal que pase por allí, vaya a otro país y no se quede en España ni en Europa. Perfección. Canarias, si es que no hay más. Acuérdate que el Tito Berni tenía una asesoría fiscal en Fuerteventura que usaba para blanquear, entre otras cuestiones, ¿no? Y para es una tradición. Lo que se ve es que ya la estrategia de convertir a Aldama en un friki que no tenía más acceso más que a Ábalos y a Cerdán, se hace añicos. Con esto estaba en el centro de absolutamente todo, porque si es además Zapatero el que llama a Aldama, lo legitima completamente. Ese es el asunto más importante y hoy. Y le da veracidad a cualquier cosa que diga. Eso es. Yo, antes de que pierda la voz de la emoción, no, la recuperaré para hablar de Morante. Pero, o sea, me recordaba, fíjate qué tontadas, a la mujer de Coldo. O sea, Aldama es el que realmente está en todo. Y dice, pero vamos a ver, la mujer de Coldo es la que llevaba las putas del jefe.
La que gestionaba las Aldama pulseras. es el que lleva los negocios de todo el mundo, por eso está al tanto de todo. Y es el más listo. Y cuando lo pillan, entonces hay que, por cierto, se ha creado ahí una situación extraña entre la audiencia y el Supremo, porque Puente lleva esto en el Supremo, pero Pedraz lleva lo otro. Entonces tienes Koldo por un lado y los hidrocarburos por otro, aunque confluyen en ellos. Digamos que no ha habido conflicto, no se han pegado Pedraz y Puente, afortunadamente. Pero eso te demuestra el nivel en que estamos. Igual que la tía de Koldo decía yo que van la Andrea y la Petardez y que a ver cuando como si su marido no fuera el al gobierno mismo más sitio. feminista de la historia. Desde Es luego. una depravación moral. Por eso es tan importante el Premio Nobel de la Paz en este momento en concreto, tanto. María Corina Machado. Hoy hay una entrevista muy interesante con José Rodríguez Elizondo, que es el promotor de su candidatura. Chileno. Efectivamente, dice que la reacción del gobierno español ante el Nobel de la Paz es deplorable, no ahorra en descalificativos a la hora de referirse a la estrategia del gobierno de España. Dice que a qué lo atribuye esa no felicitación. Dice que a los Juegos de Tronos, por supuesto. Solo en las utopías buenistas los dictadores son unánimemente repudiados por todos los gobernantes del arco democrático. Dice que en el caso de España pienso que Felipe González habría sido muy expresivo para alegrarse por la decisión noruega. También quiero creer que el rey, es decir, el trono real, desearía felicitar a María Corina. Me consta que su padre no disimulaba su rechazo a Augusto Pinochet, quien, comparado con el dictador de Venezuela, hoy luce solo como un autoritario. Bueno, yo creo Pero hay que decir que Guaidó pertenecía a la Internacional Socialista, que Carlos Andrés Pérez, contra el que da 2 golpes, el primero que le sale mal, violento, Hugo Chávez, el gorila rojo, 600 muertos, aquel golpe de Estado, y luego ya a través del deslave, que es cuando empieza el golpe soviético, al modo Hitler, aconsejado por la CEPS, luego Podemos, que son los primeros en cobrar por asesorar para cargarse la Constitución por dentro, que es el modelo español. Sí, le pregunta a John Mueller, que es quien le realiza la entrevista, dice, en España hay voces que vinculan a Machado con partidos de la ultraderecha. Y dice José Rodríguez, dice, recuerdo el libro de estilo de un periódico que contenía en su léxico la voz ultraderecha, pero ignoraba la voz ultraizquierda. Sí. Son los eufemismos y cancelaciones propias de esta época, en la cual la denuncia de la crisis de las ideologías totales se está confundiendo con el repudio al pensamiento crítico. Ahora, los periodistas siempre diciendo lo que quieren oír. Esto parecen las críticas de cine, que lo primero que te dicen, ¿y qué piensa usted cuando la ultraderecha, que niega las mayores atrocidades, genocidios de esta semana, etcétera, dice que esta película es fea? Bueno, ¿ya qué viene lo de la ultraderecha? Pues porque estoy haciendo mérito para ascender. Yo estuve el otro día, el viernes, hablando con Pedro Urruchurtu, que se encuentra en Estados Unidos y que recibió el premio en nombre de María Corina. Qué gran discurso. ¿Qué discurso hizo? ¿Qué discurso? Y me comentó que estaban desbordados de emoción, que no se lo esperaban. Pero no, a efectos del feminismo patrio, María Corina no es una mujer. Es un ser vagamente humano, ultraderechista, pero no es una mujer. Del feminismo, te refieres mujeres, a la basura... Claro, a todo del gobierno más feminista de la historia, de Koldo y de Ábalos y de darle pulseras 100 euros para a la puta, Gabriela. ¿no? Sí, eso es pulseras para la puta. Exactamente. Sí. Ese feminismo. María Corina no es una mujer. Pero claro, María Corina habla con quien le llama, porque María Corina no puede escoger. Si María Corina está metida en un zulo, necesita hablar con el partido que quiera darle voz. Además, o sea, si es que ella... Pero que no es que no entrar a discutir. Vamos a ver, vosotros no podéis hablar. Tenéis que estar en la cárcel el resto de vuestra vida. Claro. Sois narcos y asesinos y genocidas. Hay 8 millones de venezolanos por ahí balduendos, pasando hambre, echados de todas partes, porque en todas partes sobran 8 millones. El doble que sirios. 8 millones. Llegan estos hijos de la perra de Satanás y Villarino haciendo el taca-taca, que qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. En Bolivia, yo cuando estuve hace ya varios años, en 2019, recuerdo que en las calles había muchísima pobreza y eran todos venezolanos. Eso nos lo contaba todos. Beatriz Becerra, que fue como observadora al paso, ¿no?, entre las dos naciones, los dos Tremendo países, aquello. y nos comentaba cómo vio a niñas que se tenían que prostituir a cambio de un plátano. Me acuerdo perfectamente que para comer algo. En Chile hay una especie de guerra que probablemente va a decantar las elecciones quizás a favor de Cast, porque el tren de Aragua ha entrado
Y entonces, al mismo tiempo que hay venezolanos trabajando por lo que sea, con tal de poder comer algo, los otros narcos ya se están haciendo, pues estamos hablando de una organización muy poderosa, que puede comprar jueces, que puede comprar... ¿Qué es lo que hace el narco? El narco lo que hace es comprar instituciones, que están algunas encantadas de venderse. Entonces, la situación de Venezuela, de los venezolanos, es tan dramática que cuando ves a estas ratas, por ejemplo, rata chepuda, llamaban a Pablo Iglesias, poco me parece, diciendo, eso pues ya puesto se lo podían haber dado a Hitler a título póstumo, no a ti en vivo. Yo escribo en El Mundo, fue el primero en cobrar de Teherán y de Caracas. No quiere ser el último en envilecerse. Hay mucha competencia. Cabalgando contradicciones. Sí, pero cabalga siempre las mismas. Siempre. Sí. Hubo una reunión que finalmente no se produjo, pero que estaba planeada en el famoso viaje de Delsi, cuando al final tuvo que marcharse, que se iba a desarrollar en un chalet en Conde Orgaz, aquí en Madrid, donde... Eso es, en Villadelsi, donde iba a participar Koldo, donde iba a estar también Ábalos y donde iba a participar un trader relacionado con el petróleo, que era el que iba a dar todo tipo de detalles sobre cómo la trama iba a blanquear si finalmente salía adelante el proyecto de la refinería en Canarias, que era la clave. Y tenían un diseño societario para poder blanquear las mordidas. Y hay un mensaje que le manda Ángel Víctor Torres a Koldo, que le pide que por favor que le tenga al tanto de lo que vaya a ocurrir en esa reunión. Sí, cuéntame. Ayer comentaban 11 millones de euros en mascarillas tan podridas como las de Baleares. Se ve que no querían que un archipiélago tuviera celos. También eran casi 1 millón de mascarillas que no valían para nada. Pero el tío lo que dice es que le mande mejores y sigue el negocio. Y luego creo que hacen otro de 5 millones. Es decir, sería por millones, porque detrás estaba lo gordo, que era el petróleo. Eso es, 12 millones de euros en total adjudicó Ángel Víctor Torres a la trama, por mascarillas que no servían para nada, efectivamente. Claro, igual que las de Barmengol. Contaba hoy OK Diario, lo he leído esta madrugada, que la UCO prevé entregar mañana el informe. No sé si tú tienes... Mañana o pasado. Se ha ido retrasando... Sí. No sé muy bien, imagino que por el 12 de octubre. A mí me comentan que hay otro elemento que quizás estaban esperando a que declararan Ábalos y Koldo y vamos a ver si la Fiscalía... 15 y 16, es decir, miércoles y... Pero por eso digo, porque lo mismo. Porque previsiblemente en ese informe va a haber referencias a ambos, sobre todo a Koldo García, y lo que sería ridículo es que el juez no les pudiera preguntar por el informe. A mí lo que me han dicho es que van caminito de Jerez y que ya les preguntarán en Jerez. Al menos Koldo sí. Sí, es que... Al menos Koldo sí. Sí, es que tiene una pinta eso. Es lo de la señora de Koldo administrando las putas de Ábalos. O sea, han dejado tantos rastros tan evidentes, estaban tan seguros de su impunidad y luego han tenido unos abogados tan malos. O sea, yo creo que el abogado de Begoña ha hecho un gran servicio a España y hay que reconocérselo. Es imposible defenderla peor. ¿Quién los habrá pagado, no? Esa es una gran incógnita que se tendrá que despejar. Me comentan que el otro día alguien se atrevió, a lo mejor deberíamos cambiar de abogado, ¿no? 5 imputaciones, Begoña, ahora, y el otro día cuando ya ven que la Complutense, hasta Goyache, dice, oye, es que creo que nos han robado un poco. Sí, eso creo yo también. Se querellan contra Begoña y le demandan, nada más, querella y demanda. Entonces dice, y a lo mejor si cambiamos de... Y entonces alguien dice, vamos a ver, ¿qué es el abogado de Pedro, no de Begoña? Begoña está sacrificada. Dice, esto se entiende porque está defendiendo a Pedro. Si defendiera a Begoña, no tendría que haber hecho exactamente lo contrario. Fingir que colabora, poner buena cara. Pero Pedro dice, no, este es mío. También es un inútil. Pero entonces entiendes contradicciones absurdas. 6 veces. 2 veces no le declara, otra vez le escupe, luego no va, luego monta el pollo Marlaska con 600.000 policías. Cuando vimos las imágenes de ella declarando en una de las ocasiones cómo estaba de lado, como de alguna manera, sí, diciéndole al juez, ¿sabes lo que les faltó decir? O al menos eso fue lo que pensé yo, salvando todas las distancias, cuando los miembros de la banda terrorista ETA decían, yo no reconozco ese tribunal, pues les faltó decir eso, ¿no? Bueno, es que lo dice cuando dice, este tribunal está haciendo una investigación por exhaustiva, no sabe decir la pobre, y efectivamente ese es el argumento. El argumento de este tribunal no es legítimo, este tribunal prevarica, que estás en el Supremo, que estás con peinado, que estás en la Audiencia Nacional. Pero tú te das cuenta de lo que están diciendo. Les
da igual. Por supuesto, ayer Begoña Gómez no estaba en los actos del 12 de octubre. Pues debo decir que yo pensé que iba a ir. Sí, fíjate que ni el fiscal general tampoco, ¿eh? Un rastro, de vergüenza. No, de vergüenza no. no. El presidente del Constitucional. Bueno, simplemente os leo los titulares de portada de los diarios para que veáis por dónde va el asunto. El Mundo dice: Sánchez perfil bajo en el 12O y sin corrillos. El País: los Reyes presiden un desfile de la fiesta nacional marcado por la crispación. ABC: una fiesta nacional incómoda para Sánchez. La Razón: una fiesta al compás de la crispación y Sánchez a la huida. La Vanguardia: los actos del 12O recuperan el tono institucional, tan solo roto por Vox. Que son realmente... Es sorprendente. No, a mí nada me sorprende en La Vanguardia. Hombre, nada. Reconoce que han estado en otro 12 de octubre, no han... En el suyo. Ellos viven en su mundo. Ellos viven en su mundo y luego llega la el gente presidente... que solamente lee La Vanguardia no sabe que Ábalos y Koldo están inmersos, ¿no? Existen. Existen. Te lo digo en serio. Más, como no fueron a la Casita Blanca, que era donde se quedaba para el alterne... Sí, me gustaría saber cómo hoy el presidente murciano, el presidente valenciano y la presidenta de Murcia van a explicar su ausencia en el debate cuando el presidente Illa sí estuvo y la mayoría de las inundaciones en Tarragona. Se han producido en Tarragona. Hubo algo que ocurrió que me cuenta una fuente que estuvo allí presente justo antes de la espantada de Sánchez. En los corrillos de los embajadores hubo varios embajadores iberoamericanos que no buscaban al presidente del gobierno, buscaban al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y esto, en fin, esta fuente me decía que esto huele a fin de ciclo. Pero el líder del PP perdió la ocasión de callarse, porque cuando tú dices no ha venido Abascal y Mazón, Abascal tenía excusa, porque hay que ver la que han hecho con María Corina. Bueno, y Mazón, y Proens, y el señor López Miras, y el señor presidente de La Rioja. Sí, que ya me dirás que... Y que son unas horas lo que hubieran tardado, ¿no? Tremendo. 2 horas. Sí. Y hay coche, y hay carretera. Esa puente no puede quitar las carreteras. Los trenes los inhabilita. Por cierto, vaya pinta. Y vaya manera de rascarse, de bostezar. Pero si se sacó hasta cera de las orejas. Oscar Gután, que como lo raro es que se hubiera sacado una idea. Como si nos lo hubieran echado. O sea, claro. Es como, os echamos a Puente. Sí, sí. Os lo echamos. Echarles de comer. Sí. No, ahí tenéis a Puente. Pero ellos deben saber que están siendo grabados por las cámaras, que hay cámaras. Les da igual. Están ya en su mundo. Hombre, no, pero sus asesores, sus jefes de prensa... Luego hablan con el lechero Fortes, dice, música de viento. Música de viento, que está chilándole a tu jefe. Claro que con los sueldos que cobráis ya... En menos de 30 segundos, Óscar Puente se sacó cera de los oídos, se quitó las legañas, bostezó y no sé qué es lo que le faltó. Se rascó. Sí, algún gas aliviaría también. Y lo que no se ve. Exactamente. En fin, el Colacel, Federico, ¿a quién se lo enviamos? Por favor, Morante. A Morante, muy bien. Morante. ¿Qué tal la falta de sol? Los cambios de temperatura afectan mucho a nuestra piel. Por eso es importante nutrirla de la manera más eficaz, desde dentro y con los mejores antioxidantes y los nutrientes que nos permiten producir colágeno y nutrir y reparar nuestra piel, la que vemos, y así también como los tejidos que recubren órganos, arterias, es decir, los que van desde o en el interior. La forma más potente de hacerlo, también más inteligente, es Colacel Antiox de Mundo Natural. Lo hace tan potente y efectivo su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, también pueden llamar al 91-446-0000, teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, ¿crees? ¿Crees Genomic, Federico? Era lo primero que tiene que hacer el gran José Antonio Morante de la Puebla, pasarse por CRES, hacerse una revisión completa,
La microbiota, la columna, lo que se llame en este. Me parece fenomenal, es una muy buena opción. La verdad es que si te sientes sin energía, además con digestiones pesadas, no consigues perder peso, estás cansado, tienes que irte a las clínicas CRES. Te van a hacer el estudio genético y metabólico de precisión, una evaluación médica completa, fármacos personalizados, por cierto, para esa pérdida de peso. Esa medicina controlada. moderna, de la medicina de precisión. Que te la fabrican para ti, solamente vale para ti. Y un acompañamiento nutricional durante todo este proceso. Sin falsas promesas, además. Aquí te van a explicar todo y tú vas a tener que, lógicamente, poner también de tu parte. Tienes una clínica CRES en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Mallorca. Y un teléfono donde puedes pedir tu cita es el 91 445 0004. 91 445 0004. A ver. Me llama muchísimo la atención, Federico, claro, estamos hablando de Israel, de Palestina, lógicamente también Zelensky ha hecho unas declaraciones en las últimas horas diciendo que él confía en Donald Trump para alcanzar la paz en Ucrania. Sabéis que hace 2 días Melania Trump publicó una carta a través de su red social explicando que está siendo la interlocutora con Putin para la liberación de todos los niños ucranianos que han sido secuestrados. Empezó por un intercambio por muy discretamente y ahora se ve que eso está ya prácticamente estamos hecho. hablando de centenares de miles de niños ucranianos que han sido secuestrados, por ejemplo, en Kherson. Aquí hemos entrevistado recientemente a una de las traductoras ucranianas más conocidas, que colabora además con Ucrania, con medios españoles. Explicaba, por ejemplo, cuando entraron en Kherson, cómo se llevaron a niños de guarderías, de colegios, sin dar ningún tipo de explicación. Son muy pequeños, les llevan a Rusia, les instalan en muchas de las familias del propio régimen de Putin y allí les comen el cerebro directamente y les van hablando de pues un país sin futuro que es el suyo, Ucrania, de unas familias que no quieren saber de ellos. Esto es un lavado de cerebro sistemático, que es una copia de lo que se ha hecho en otros tiempos y que se está repitiendo sin que prácticamente nadie lo denuncie, porque es un hecho... No, y porque Ucrania ya cansa mucho a los periodistas. Es más bonito la flotilla. O sea, es que Ucrania son más de 3 años, que se dice pronto, y más que durarán, porque durarán. Y además, el otro día lo comentamos cuando vino Javier Colás. Sí. Dice, ha cambiado. Y de hecho, hasta el otro día la tonta, la de Von der Pony, dijo, es que, claro, lo del muro de drones ha cambiado. Claro, es que los pobres tienen que hacer una guerra de pobres a los ricos sin tanques, porque no se los dan, pero cuando estás dispuesto a morir se te ocurren cosas. Lo de los niños es de lo que más ha dolido en Ucrania, porque lo hacían los soviéticos con los cosacos del Don, con los del Volga, lo hicieron con los alemanes del Este, o sea, no la Alemania del Este, sino los alemanes del Volga también, 2 millones que masacraron. Es decir, eso es una táctica, coger a los hijos y hacerles aborrecer o matar a los padres y decirles que los habían abandonado y tal. Tanto que van de desaparecidos argentinos. Bueno, argentinos fueron docenas. Esto estamos hablando de miles de niños. Y es parte de la liquidación de la población. Esto es genocidio. Eso sí que es genocidio. Eso es genocidio. Liquidar la población por lo que es, no por lo que hace. Un niño es, pero no ha hecho nada porque es un niño. Eso es el Melania genocidio. contaba en esta carta que ya os digo que se publicó hace un par de días, que ella está trabajando directamente con la gente que está en el entorno del presidente Putin para la reunificación y la devolución de esos niños a sus familias entre Rusia y Ucrania, que de hecho pues varios de los niños han vuelto ya en las últimas 24 horas, esto es del pasado sábado, con sus familias, y es una interlocución directa que espera que en los próximos 3 meses se pueda completar. La verdad es que es interesante. Yo creo que cambia todo a partir de un reportaje, un larguísimo reportaje que publica Time, la revista Time, sobre esta situación con fotografías de las familias totalmente devastadas a las que les han arrancado. Que Melania es eslovena. Claro, es que Melania es de ahí. Es que es de ahí, lo conoce muy bien. Es una y además zona excomunista. Melania habla alemán
Y el segundo idioma de Putin es el alemán, sí. porque él Alemania vivió del Este, muchísimo tiempo en Berlín. O sea, entre que tienen unas formas de pensar troqueladas de una misma manera de Europa del Este, que pueden hablar directamente, no puede ser igual la interlocución de dos personajes tan dispares como puede ser el marido de Melania con Putin, que Putin con una persona eslovena. Es que claro, se entiende. Un comisario y una víctima. Exactamente, y una mujer a la que resulta muy difícil negarle los niños. Sobre todo, no, y aparte que es curioso, esa cosa es al mismo tiempo muy clásico y muy moderno. Es decir, bueno, lo clásico, las mujeres se preocupan por los niños, lo moderno. Solo a las mujeres no les niegan los niños, ahora mismo porque queda feo. Claro, o sea, pero ahora mismo en Estados Unidos ya están comparando a Melania Trump con Eleanor Roosevelt, como diciendo que es la primera dama que más ha hecho. Pero que no, porque Eleanor Roosevelt todo lo que hizo fue malo. Para la prensa liberal americana. La más comunista de todas, la que mete a todos, incluyendo los españoles del KGB, el Pipo y compañía, Eleanor Roosevelt. Pues la están ya comparando. Hay un libro que se llama The Party, que es el partido, contando cómo se hace el Partido Comunista de verdad, no el primitivo, Lenin y tal. No, el partido de verdad estaba en la Casa Blanca con Eleanor Roosevelt. Y eran los españoles que entran en el KGB en la Guerra Civil. Pero bueno, en fin. Pues vamos a ver qué ocurre si finalmente sí que se produce esa entrega de los niños y vamos a ver cómo vuelven, porque habrán... Porque efectivamente. Además ahí en esas guerras se pierde mucha gente. Sí, así es. No, y volverán con unas heridas prácticamente imposibles de sanar. Aquí en la Fundación Querer consiguieron, Pilar García La Granja, que niños que habían perdido el habla y el oído de los bombardeos en un año recuperaran. Pero claro, los cogían muy pequeños, es que esto iban 4 años a lo mejor por ahí perdidos. Y no sé por dónde va a salir, pero me extrañaría que saliera bien lo de Sharm el Sheikh. O sea, lo de hoy, las fotos y eso sí, pero Irán no se puede quedar tranquilo viendo cómo pierde esa guerra, porque para Irán es perder la guerra. Le da lo mismo sacrificar, decir os entregáis o no, eso le da igual. Pero es que Irán, los chiitas, pierden la guerra con los sunitas. Y eso en general no lo han llevado bien. Y se ha visibilizado la falta de influencia de Irán. Y que no terminó lo que Obama le regaló, que es el reactor nuclear. Cuando Estados Unidos bombardea Israel, por supuesto con Estados Unidos, e impide que el último tramo, dice que falta como un 30% de desarrollo, y ahí lo cortaron, porque estaban a punto. Eso es el imbécil de Obama, el espejo siniestro de Obama, que es el que parte Estados Unidos en dos. El zapatero de Estados Unidos ha sido Obama. Pero claro, darle paso a Irán, claro, luego cuando ves lo que está pasando en Afganistán, cuando Biden huyó, que ni en Saigón, es decir, es que Estados Unidos está en una situación terrible. Llega este tío, como está acostumbrado a la tele, Trump, de pronto, ¡blop!, se saca, no un conejo, o sea, se saca Box Money de la chistera. Vamos a ver lo que dura, pero lo ha conseguido. En el aeropuerto, cuando se fueron, como los intérpretes, los secretarias, la gente que si se quedaba allí, se quedaban, los mataban. Cómo se agarraban a los aviones, ¿no os acordáis que se agarraban y cerraban la puerta y se quedaban? Como en Saigón, el helicóptero. Yo conocí a una que estaba allí, una agente de la CIA que había estado en la terraza de ese edificio. Armada, la veías, la hacía, no sé, Angie Dickinson, o sea, una cosa increíble, una pistola, era fascinante. Y decía que nunca se había sentido tan mal como cuando ayudó a una mujer a subir y a otro, que era su pareja, a bajar a ese helicóptero. Estaba allí. Y efectivamente hay 2 o 3 helicópteros que se van con los últimos, porque ya abajo estaban... que mal lo hicieron, Kissinger y tal, mucho premio Nobel de la Paz, pero basura. Pero claro, lo de Afganistán, aquello fue ordenado. Lo de Afganistán es que salieron corriendo, los dejaron tirados. Sí, lo recuerdo. Que por cierto ahí es donde Trump empieza a ganar las elecciones. Porque es lo de los, igual que pasó con Carter y los rehenes, que ahí ganan las elecciones Reagan. El día que 5 helicópteros, los 5 se caen, y es un desastre. En fin. Una pausa, Federico. Una pausa. Es la mañana. Es radio. Un movimiento de modo epiléptico, es homenaje a Morante, y porque tengo que prepararme que llega Amorós. Vean la entrevista que hizo aquí Morante hace pocos años. Tendría que hacerle un musical Nacho Cano a Morante. Bueno,
Y recuerdo Recuerdo, muy bien. recuerdo que en ¿eh? esa entrevista Isabel González le pregunta por la salud mental, que se Sí, estaba sí. hablando tanto en aquel momento, y él Señor. respondió sin ningún tipo de problema. O sea, Al él- revés, al Al revés. contrario, sí. Bueno, pues véanla, está en Libertad Digital. ¿El tiempo cómo está? Pues el tiempo, pues como estos días atrás. Paseable, Madrid 24 grados, en Sevilla calor, 31 grados, el Betis o Guadalquivir y lo de Morante, pues imagínate el sofoco. Y la mínima, bastante alta, 8 grados en Burgos. Z Plus, Luis Fernando. Eso es, para los autónomos que nos escuchan, Federico, y aquellos dueños de pequeñas micropymes, que entre 0 y 2 trabajadores, bueno, pues tienen la oportunidad de conseguir un ordenador gratuito, 2, una página web profesional y 3, no tener que pelearte con la administración, sino que son los propios de Z Plus quienes están peleándose con la burocracia para conseguirte ese ordenador gratuito. Todo fácil entrando en ordenadorlibertad.es o llamando al teléfono 699-090-675. 699-090-675. ¿Y en la bolsa hoy? La bolsa hoy, Federico, está avanzando en este momento un 0,67% después de las caídas, de las recogidas de beneficios que se produjeron el viernes, pero sigue muy alto, 15.595 puntos. Yo creo que hoy cerraremos por encima de los 15.600, estaremos muy pendientes. Bueno, ¿qué es Altex? Pues Altex es, Federico, un... Altex. Altex, terminado en X, Altex Quality. Es un fondo de gestión activa de autor basado en el estilo Quality, que es básicamente invertir en empresas de calidad, sin mirar tanto el precio, sino la calidad de las propias compañías, pero que está dando unos retornos espectaculares. Si miramos el acumulado de rentabilidad de los últimos 3 años de Altex Quality, nos da un 79% acumulado en estos 3 años, que es para, por lo menos, para mirarlo. Bueno, pues toda la información... En el banco habrías llegado al 6. ¿Eh? En el banco habrías llegado al 6 con suerte. Al 6 acumulado. Quitada la inflación y los retiro, de 2,5. y las comisiones. Nada, sí, no sé yo si hubiéramos estado en positivo. En cualquiera de los casos, toda la información en invierteconlógica.com. Invierteconlógica.com. Bueno, y una exposición en la Noticia de Interés Cultural de la 11, Luis Díaz. Eso es, tenemos que hablar del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que expone hasta el 11 de enero una muestra que rinde homenaje al escultor canario Martín Chirino con motivo del centenario de su nacimiento. La celebración es doble porque también se conmemora el centenario del edificio que alberga la sede de la exposición en la confluencia de la calle Alcalá con Gran Vía. Qué sitio tan bonito el Círculo de Bellas Artes, ¿eh? Sí, la verdad es que muy bonito. Bueno, toda esa zona de Madrid es tan bonita. Y además la han restaurado Muy recientemente, bien. se ha ampliado y bueno, está muy agradable de pasear. Segunda ronda de secuestrados que va a ser entregada en los próximos minutos por parte de los terroristas de Hamas. El primer grupo de 7 ya está en Israel, están pasando los reconocimientos médicos. Alguno de ellos ha podido hablar con sus familiares porque son los propios terroristas los que están haciendo llamadas a los familiares. Algunas de ellas, la verdad es que bastante fuertes, ¿no? Porque siguen encapuchados, con el rostro cubierto. Por eso digo yo que ya veremos en qué acaba esto. Y bueno, pues en principio, lógicamente, pues imaginaos después de tanto tiempo de cautiverio y en las condiciones en las que está, pues sobre todo psicológicamente, también incluso, bueno, pues la degradación física es evidente, las fotografías que se están distribuyendo, pues cuerpos delgados, todos ellos, los 20 que quedan con vida son hombres. Hay 48 que no han sido entregados, el resto, los otros 28 cuerpos sin vida serán entregados también próximamente, pero es llamativo, ¿no? Es verdad porque que las mujeres las habrán reventado. Por supuesto, como han hecho siempre, ya vivas. Es que lo vimos. Solamente la tarada esta, la barbigaza, ya que no había habido violaciones. Hasta Kurt Roja ha dicho ayer que estaba estremecidos ante las condiciones físicas de los rehenes. Y por eso yo pongo en duda que vayan a entregar los restos mortales, sobre todo de las mujeres, porque puede ser. Con un estudio, bueno, ellos van al cielo igual. Se verá la brutalidad. Ellos van al paraíso, ¿no? Pero es que eso lo mandan. Pero fíjate qué paralelismo en comparación a cuando vino Barbigaza, Ada Colau, diciendo que los había maltratado, los habían torturado. Pero dijo, torturado VIP. Y dice, sí. Claro. Bueno, es que hace falta ser una hija de la perra. Ada Colau dijo que le habían bajado el aire acondicionado del coche, como tortura.
O sea, es una gente que vive en otro mundo o que no puede, que les daban de beber agua del grifo. Pero es que ahora mismo ya en la maquinaria de propaganda pro-palestina es de tal calibre que nos hemos creído, no nosotros, pero mucha gente se ha creído unas mentiras enormes. Ahora están saliendo en redes sociales una cantidad de fotos de palestinos muy contentos y muy felices con unos depósitos de harinas, de comidas, que es imposible que hayan improvisado en un día. Pero vamos y con a ver, unos estadios de obesidad importantes. O sea, no ha habido hambruna. Nunca hubo. Nunca la ha habido. Pero esto es un aparato, es tan típicamente soviético. Son las operaciones de la paz. Porque no tienes que invertirte a la guerra para la paz. Tal. Pero lo hemos vivido cualquiera que conozca la historia del comunismo. Hay un día en el que el comunismo dice: el Islam es nuestro socio de futuro, que es el acuerdo de Castro-Ahmadinejad, que viene ya siempre de Cuba, de la internacional, cuando la llamada tricontinental, que es en los 60, a principios de los 60, donde ya están todos los grupos islamistas, todos los grupos comunistas, todos los grupos separatistas europeos, todos, pero tienes las Brigadas Rojas, tienes a la ETA en sus distintas variantes, tienes al IRA en sus distintas variantes, y entrenan juntos en el Valle de la Bekaa del Líbano y en Argel. O sea, el terrorismo europeo, el terrorismo islámico, patrocinado por Moscú y por La Habana, están juntos desde mitad de los 60. Creo que es el 64 la conferencia que inaugura el Che. O sea, para que no haya ninguna duda. Y hay un libro, el concepto que llaman de Islam combatiente, que defiende mucho el terrorista Carlos, que defiende Garodí, que era del partido, uno de los jefes del antiguo Partido Comunista francés, etcétera. Luego se pasó al Islam y se lió con una cordobesa. Se colocó ahí una especie de mezquita conyugal, menudo jeta. Bueno, todo eso es estructural. Es decir, ¿qué defienden del Islam? Que es antioccidental. Y como es antioccidental es bueno. Dice, bueno, pero es que antes en Irán, donde ahora van tapadas como sacos, estaban en minifalda estudiando carreras y además tomando el vermú en la calle. Que ahora... Las tías estas, la Barbie Gaza y tal, les da igual. Nada. Pero ¿no has visto las fotografías de estos últimos días en el aeropuerto? Había una fotografía además de Barbie Gaza tirada en el aeropuerto, ahí medio tumbada, cargando el teléfono en una columna, en una terminal, con bolso de Louis Vuitton, con maleta de Gucci, el marido policía local de Ceuta exactamente igual, ella con una mansión en Salobreña, en Granada, impresionante, que alquilaba por Airbnb a 1.000 euros la noche. O sea, es decir, ¿cómo ha hecho esta señora este patrimonio inmobiliario? No, ¿y qué hace en televisión espantosa? ¿Y qué hace Antena 3 llevándola? Y además la visten como si fuera solo una adúltera francesa, como si fuera Stéphane Audran en una película de su marido Sarol. Como, o sea, la visten de señora, que de señora, sí parece que viene del Líbano. Eso pasaba como con Carmena. Cuando Carmena iba a las televisiones y la arreglaban. Pero Carmena, como era mayor, el problema es que esta parece lo que parece. Claro. Sí, pero Carmena era la alcaldesa de Madrid. Sí, sí, que también ponía que welcome refugees en el ayuntamiento, pero... Es que ese es el asunto. Sí, pero Carmena era comunista. Sí, pero Carmena no era Manuela, era Manola, la del PC, que en las primeras elecciones va en las listas del Partido Pero Comunista. Entre Barbie Gaza y Manuela Carmena creo que hay una diferencia, ¿eh? Sí, como para que sea, pues digamos... Carmena estaba alfabetizada. De interés informativo en las televisiones, ¿no? Creo. Pero no, es que el interés informativo es la propaganda para Sánchez. Bueno, pues y a Sánchez le viene mejor la petarda esta que no la otra. Pero fíjate, en una de las entrevistas ella misma se quitó la careta, mejor dicho, le quitó la careta al gobierno y a Sánchez, ¿no? Cuando poco menos que medio llorando dijo que es que ella esperaba en Barajas que la recibieran varios ministros, el presidente del gobierno. Pero ella esperaba al presidente del gobierno, ¿no? Y esperaba mucho más protagonismo. ¿Policía local esto lo hemos negociado o no? Sí, no, que esta le entrevista está pero negociada. Esto es terrorista, y luego dice, pero esto no habíamos quedado en que no preguntaríais no es eso, es en el aeropuerto. Ya lo sé, como diciendo, aquí se dice al marido, ¿qué? ¿Has negociado ya? ¿Y cómo en las televisiones se ha estado negando a afirmar que jamás es una banda terrorista? Claro, es impresionante. Porque había pactado que no lo iba a decir. Que por cierto, ahora mismo en Palestina ya están empezando las revueltas entre ellos mismos. Porque jamás ha ido contra una tribu muy importante que se llama los Dukmas y han matado a miles de personas. O sea, entre malos y peores se están matando ahora. Bueno,
Ahí el problema es que han vendido la mula ciega, se han cargado la Vuelta Ciclista a España, han ridiculizado a la Armada patrullando, mandaron una patrullera con 60 marinos, 8 médicos, a proteger a la Colacao y a la zombie, a la Greta Zombie, que es una pobre descerebrada. Y ahora hay mucha polémica en Barcelona porque los dos concejales, uno de Esquerra y otro de En Comú Podem, pretenden cobrar este mes. No, es que han ido... Cuando no se han tomado ni la baja, ni una excedencia, ni vacaciones, ni nada, a las bravas. Bueno, y la de aquí de la Asamblea de Madrid, que quiere que la rescate Ayuso. Le manda a Morante a que la rescate, vamos. En fin, pausa. Bueno, ¿por dónde van? Esto que se han oído a Ana Mari. Es que Barbie Gaza antes era Barbo. Barbo Gazo. Y es, pues ahí, tengo aquí me acabo de conseguir, Ignacia de Pano. Es un señor con mala cara, como alguien de Boca Juniors que le ha roto el menisco a un tío del River, ¿sabes? O sea, está cancheros, que dicen ellos, para decir criminales cuando entran en el área. ¿Qué rictus tiene? Ahora es otro ser humano, ¿eh? Sí. Es más, este es un ser humano, lo otro es la sera humana. Oye, pero enhorabuena al médico. Al médico, ¿eh? Enhorabuena. Sí, ¿Y si es otra persona y no ha habido cirugía, sino cambio de...? Lo peor es el cerebro. Sí, eso ahí es físico, donde está. Mira, uno nace con lo que nace y al final mira, bueno, lo puedes mejorar o empeorar, ya ves en fin. Los cambios. Sí. Bueno, pero vamos a los oyentes, ¿por dónde van hoy? Preguntábamos sobre cómo vivieron el desfile y los actos del día del 12 de octubre. Evidentemente hay consenso con la huida de Pedro Sánchez, aunque cada uno tiene también un poco sus teorías que, por supuesto, se salen de las explicaciones dadas por Moncloa de ese viaje a Egipto. Una pausa y las escuchamos. Es la mañana. Es radio. Pues vamos con los oyentes. Algunos oyentes presentes en el desfile nos cuentan cómo lo vivieron de cerca, pero como comentábamos, muchos de los mensajes se centran en Sánchez con una conclusión clara. En realidad es que le da igual todo ya en este punto y alguno lo compara con lo vivido ayer con Morante de la Puebla y creo que queda claro quién sale desfavorecido. También hemos recogido alguna crítica a Abascal. Salir ayer el primero para preparar su viaje a Egipto de hoy no era una disculpa. Es que es un hombre profundamente enamorado y no se va de cualquier manera, él se irá como es debido. Y prepara también el look para hoy. Tendrá que llevar todo tipo de pinturas, las de demacrado, las de alegre, no sabemos. Entonces todo eso requiere un tiempo. Y este hombre no deja nada al azar. No va a coger un trolley con una muda y va a salir corriendo. No. Justifico a medias o casi de forma completa a los presidentes de las comunidades autónomas afectadas por la Dana porque el papelón que tenían allí es importante. Lo que no justifico es la ausencia del señor Abascal. El señor Abascal se le paga para estar donde tiene que estar, no entre el pueblo. Entre el pueblo estamos nosotros. Yo fui entre el pueblo, estuve. El señor Abascal tiene que estar donde tiene que estar. Realmente, ¿para qué queremos al presidente del gobierno si no cumple con su trabajo? Se va cuando quiere, cuando le da la gana. Él es presidente del gobierno de España y tiene que representar a los españoles, le guste o no le guste. Pero cuando vi que el señor Pedro bajaba y cortaron los micrófonos de ambiente, le dije a mi esposo, le están chiflando todo lo que pueden y más. Y lo que me parece un impresentable, el Día de las Fuerzas Armadas, está mirando el móvil, te demuestra qué pasa de los españoles y pasa de nosotros y pasa de todo. Yo no estoy de acuerdo que ayer Abascal no fuera a la tribuna. Luego le vi con toda la gente llamándole lo que se le llama a Sánchez. Últimamente creo que era todo propaganda, porque últimamente lo único que hace Abascal es propaganda. Hoy la película se llama Morante versus Pedro Sánchez. Morante representa lo más de la fiesta nacional. Allí se unió la tragedia con el arte de torear. Y el otro, el galgo de Paiporta, huyendo ahora cual galgo de Egipto. O sea, que se tenía que ir a dormir el niño. El perro de Egipto. Bueno, esa foto me la enseñaba antes Rosana, de ABC. Está el perro sin querer mirar a Perro Sánchez. Y está Perro Sánchez mirando con envidia al perro. Dice, ese sí que es un verdadero perro, no yo. Esos perros que iban en el capó del coche completamente hieráticos y distantes. Y Óscar López como de reojo, como diciendo, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Óscar López o Óscar Puente? Óscar Puente, perdón, Óscar Puente. ¿Cómo has dicho que dijo en 15 segundos que hizo? ¿Cera? Sí. Óscar Puente se sacó la cera, se quitó las legañas y se puso a bostezar. En 30 segundos. Y acabó menos de bostezar, porque empieza a abrirse toda aquella espelunca y hasta que se cierra... Las formas son el fondo. Es que es en este caso, por supuesto. Absolutamente. Y eso que era consciente de que todas las cámaras le estaban enfocando. No, pero como están siempre enfocándoles y luego piensan que su... Bueno, la guarida esta que tienen en televisión espantosa y tal, le van a limpiar y digan lo que digan. Mira qué simpático, ¿no? Qué relajado está, tal, sí.
El presidente Emmanuel Macron acaba de confirmar que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, va a asistir a la cumbre de paz en Egipto. Será el que firme, que es el enemigo mortal de Hamás. Porque estos son otros terroristas a los que les ganaron. Hace 19 años los mataron, los que no consiguieron huir los mataron allí mismo, los que vieron a Cisjordania, no se hablan. Pues y eso mientras todo esto sucede, hace tan solo 6 minutos han llegado a Madrid los 5 miembros españoles de la flotilla de Gaza. La flotilla BIS. Sí, la Bego Flotilla, también conocida como la Bego Flotilla, porque hay que recordar que todo esto se produce cuando está Begoña teniendo que ir a declarar que finalmente no acude, cuando se conocen los últimos datos y los últimos informes sobre su situación procesal. Y bueno, pues también en ella se encuentra Reyes Rigo, que es la que formaba parte de la primera misión de la flotilla y que fue retenida allí porque había mordido. Eso es. Bueno, a una enfermera que la estaba atendiendo y que había mordido. Sí. Para mí una gran incógnita es por qué tiraron los teléfonos móviles, ¿no? Si no tenían nada que ocultar. Para hacer como que estaban en guerra. Pues, lo raro es que yo creo que es todo porno, por lo que habían metido, no porque es como hay que decir ahora para que salgas en YouTube, al revés y sales. Porque lo que dijo la Barbie esta, la Oronda, la esferoide, que se llama Ana María de Albacete. Ana María de Albacete. Pues lo que dijo Ana María es que allí, todos mezclados allí, que no veas lo que había. Pero el marido, desde luego, no estaba, pero ella quieta no sabe qué ha quedado. De ahí, ¿qué nos saldrá? A mí sobre todo Yo creo que se hacían todos selfies haciéndolo por el planeta. Pero la flotilla llevaba sus correspondientes espías del Mossad. Hombre, claro. Que han hecho... Había una que les ha grabado... Una sueca, que yo estoy convencida que les clonó todos los teléfonos antes de que los tiraran, porque la policía no es tonta y menos la israelí. No. Y mientras todos estos estaban dándole al bongo y cantando no nos moverán, la otra iba haciendo su Cuando trabajo. Le preguntaron a Barbie Gaza si es que tenían contacto con Hamás y que eso les iba a delatar, dijo que bueno, que es que había muchas facciones dentro de Hamás. Bueno, es decir, muchísimas, que sí. Dijo muchísimas, yo las conozco. ¿De qué? ¿De alguna orgía? O sea... En fin. Pero, vamos a las noticias y enseguida nos vamos a ver que hay hora, noticias y luego que viene, Amoros. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Daniel Muñoz, vamos a ver. Bueno, pues estamos pendientes de que Hamás libere al segundo grupo de rehenes. Algunos medios israelíes apuntan que ya lo ha hecho. El primer grupo, integrado por 7 personas, ya está en Israel. Incluso algunos de ellos han podido reunirse con sus familias. Bueno, pues ese es el momento en el que después de 2 años, y en condiciones infrahumanas, por supuesto, pues se reúnen de nuevo con sus familiares. Hay que decir que Donald Trump ya se encuentra en el Parlamento israelí, donde va a pronunciar un discurso en cuestión de minutos tras reunirse con familiares precisamente. Va a ser tremendo, porque además la Knesset, que tiene, no sé si la habéis visto, es en realidad como el Senado, es una cosa bastante de andar por casa, pero es la Knesset, y es Israel y tal. Entonces, es todo muy abierto, de manera que tú estás viendo todo el rato a todo el mundo. Desde el punto de vista de la grabación, bueno, se van a volver locos, porque es que no hay una esquina, no se esconde nada. No son muchos diputados, por lo tanto está muy recogidito, y el ambón en el que se habla se nota mucho. O sea, van a ser unas imágenes, pues porque ya no creo que se presenten a las elecciones, sino ya las había ganado. El presidente del gobierno viaja a esta hora rumbo a Egipto. Esta tarde sí va a estar cara a cara con Trump, porque va a participar en el saludo que el presidente norteamericano y el presidente egipcio van a ofrecer a todos y cada uno de los líderes internacionales que van a asistir. Sí, porque lo evitó en la cumbre de la ONU de Naciones Unidas en Nueva York, pero esta tarde sí va a verse cara a cara con el presidente norteamericano. Mira que sí lo para. Hey, you. Oh, what is this? Será interesante. Yo creo que el VAR va a intentar huir de Trump y Trump le va a intentar buscar. Por supuesto.
Sobre la liberación de los rehenes y sobre esa ceremonia para la firma del acuerdo que va a tener lugar esta tarde, firma del acuerdo entre Israel y Hamás, se ha pronunciado desde Luxemburgo el ministro Félix Bolaños. Es una grandísima noticia que ya no haya bombardeos, que no se asesine a gazatíes absolutamente indefensos y desde luego es esencial que esa paz, que ese acuerdo sea una paz duradera y eficaz. La comunidad internacional se tiene que involucrar en garantizar, en salvaguardar que esa paz va a continuar, va a ser duradera y que nunca más se va a repetir la masacre, el genocidio a la población indefensa palestina en Gaza. Otra cosa es que sean a la población indefensa judía. Ni una sola mención a los rehenes. Es tan abyecto, es tan abyecto. O sea, no es terrorista porque le falta valor, pero no por falta de voluntad. Son terroristas, digamos, emocionales, que claro, cuando eres terrorista también te pueden matar, pero son verdadera basura. Ahora va a resultar que esto lo firman por la presión de la fragata de Hamás. Qué gentuza. Y por último, seguimos muy pendientes del temporal de lluvias. La noche en Tarragona ha sido complicada. El 112 ha recibido más de 2.000 llamadas y los bomberos han realizado más de 300 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con rescates de personas. Salvador Illa ha presidido hace escasos minutos la reunión del CECAT y ha dicho esto. La previsión que tenemos es que eso no se ha acabado. La previsión que tenemos es que esto no se ha acabado, dibujando un sentido muy claro. Los modelos de predicción meteorológica nos dicen que a partir de esta media mañana y durante toda la tarde puede haber episodios de lluvias fuertes y torrenciales, y en este sentido hago un llamamiento a la prudencia. I en aquest sentit faig una crida a la prudència. Amazon.com. A las 11 se va a reunir con alcaldes afectados. Hay que decir que él estaba aquí. Él estaba. Y llovía más que en Valencia. O sea, que aquí... A la 1 se volverá a reunir el CECAT para evaluar y decidir si hay que tomar alguna medida de carácter adicional y hay que recordar, sobre todo para aquellos que tuvieran pensado ir coger un tren, que debido a los daños en las vías por este temporal se mantiene suspendida la circulación ferroviaria entre Valencia y Barcelona. Pues fíjate. Vamos a ver, Isabel González, la crónica rosa. Bueno, primero vamos a hablar a la limón con Andrés Amorós, que estaba entre los sorprendidos. Estaba en la plaza, yo estaba en Telemadrid, viendo Telemadrid. ¿Qué hacías tú cuando Morante se cortaba la coleta? Sí, señor. Pues va a ser uno de esos momentos históricos que ahora va a narrar Andrés. Dice que es verdad que ahora ya luego hay demasiada literatura que también hay que comentar, pero que el hecho es ese, ¿no? Esa salida imprevista o por lo menos no anunciada del torero del mundo. Yo estuve toda la tarde, no, es que si no, a él me da un poco de vergüenza, pero estaba esperando a ver en el debate cómo lo contaba Andrés. Están 20 años juntos allí viendo todas las corridas San Isidro y tal y cual. A ver cómo lo cuenta Andrés. Y tardaba. Sí. Estaba la información buena, pero faltaba Andrés. Y digo, ¿por dónde va a ir? Porque claro, es a ver cómo lo ve, cómo lo ha visto y tal. Y al final dice, hemos vivido algo histórico. Pero no le compara con el Cid campeador y cosas así, que tampoco hay que... un respeto, por un eso... respeto que somos filólogos. Por eso no hay que hacer tampoco literatura de esa manera. ¿Cómo no vamos a hacer literatura con lo de Morante? La gran literatura, por supuesto. A mí ya sabes que esos titulares grandilocuentes no me gustan nada, pero bueno. Que tú eres una aficionada reciente. Bueno, no, yo nada. Yo a vuestro lado te puedes imaginar, pero sí que habrá que recordar, como has dicho tú, esa entrevista que él hizo aquí, y además yo recuerdo especialmente ese momento en el que no sé si me atreví o cómo definirlo, a preguntarle por la salud mental. Y ahí una claridad, una tranquilidad. Es que estaba a gusto y entonces habló de la vida, de la muerte, de electroshocks, habló de todo, porque se sintió, digamos, comprendido. Y además que tú eres de Joselito y no de Belmonte, como que la gente. Claro, y él vio que, bueno, porque no se le apreciaba. Luego estaba en un buen día, los toreros también. Y esa entrevista es... Sí. Pues hay que recuperarla. Eso por un lado, hay que hablar del desfile, de la alfombra roja, o por llamarlo de alguna manera, ¿no? Vamos a hacer análisis porque además Paloma Barrientos estaba allí, Federico, y nos va a contar pues qué pasó en los corrillos, qué pasó en los círculos íntimos. Hay que hablar de Carlo Constancia, estuvo en De Viernes, es verdad que no estuvo demasiado beligerante, pero claro, luego llega su mujer / novia, Alejandra Rubio, le defiende, su padre le defiende, y Terelu Campos defiende a su padre, entonces ya otra vez nos metemos... Estamos en el origen de todo esto, otra vez volvemos a la casilla de salida, pero ¿por qué se pelea esta gente? Porque es un negocio. Ya, también tienes razón, si es que no tienen otra cosa que hacer. Y
En un rato se supone que comenzará en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Toño Sanchís. Esta historia es antiquísima, 2009. Una década, 2009, que digo una década. 2015, sí. No, son 15 años. Pues Que estamos en el 25. 88.000 euros es la cantidad que la Fiscalía cree que le tiene que devolver. Entonces, sería 1 millón ahora. Más 3 años y pico de cárcel. Es decir, la cosa es seria. Acordaos, ya por poner el toque de humor, de ese reportaje, creo que era Semana, en el que Belén Esteban entraba en la casa que le había dejado Belén Esteban, o sea, Toño Sanchís, sin grifos, con los ventiladores arrancados, con los azulejos. Y, pues, parecía de Inquiocupa, ¿verdad? Ya te digo, por reírnos un poco, porque si algo hay que hacer esta crónica rosa ahora es por eso estamos en contra de decir, mis abogados... No, que la justicia bastante atasco tiene. 15 años para este juicio. Sí, es verdad. Qué retraso, es alucinante. Yo cuando dice, mis abogados penalistas, como dijo la última Raquel Mosquera, mira, ya está bien, ¿eh? O sea, los que ponen una querella para salir en la tele, yo les pegaba un multazo y los echaba de España. Penalistas, me parece. Sí, mi abogado penalista, porque debe tener varios. Toda la vida han dicho mis abogados que no sabían quiénes son. Oye, lo mejor del desfile, los pendientes de la reina, de Tous. Lo mejor, muy bonitos, precioso. ¿Y lo peor? No me contestes ahora. Dejadme que diga que la que iba muy bien a mi juicio era Yolanda Díaz. Sí, a mí bueno, ni punto de comparación con Ayuso. Ayuso sí que iba bien. Pues, va de suave, pero Yolanda Díaz sorprendió. No, sorprendió. Lo que pasa es que cada día parece que va a desfilar, es pasarela Yoli. Porque tampoco era como la que vino de Navarra y parecía que iba a una fiesta en Pasapoga esta noche. María Chivite. No sé, ¿cómo iba María Chivite, por Dios? Parecía que tenía un amigo navarro que la había invitado a un piso en Madrid. ¿Qué pinta tenía? Años 50. Y Marisú tampoco iba muy acertada. No, Marisú es Marisú. Hay pero cosas que no tienen remedio. de madrina. Pero es un poco su estilo, su estilo. Sí. De madrina. Sí. ¿Vais a hacer un ranking en la Crónica Rosa? Si queréis, ¿Vais a hacer yo encantada. Votad, ¿qué opináis vosotros? Sí. Dani es que está con Morante, ya... Como tenemos que estar. Dani está en la línea y no le saques. No, como debe Una ser. que también iba muy bien era Esther Muñoz, la portavoz del PP. Iba muy bien, sí. Iba muy bien. Sí. No todo el mundo puede ponerse un Inés Domecq. Lo hemos dicho aquí mucho, ¿verdad? No, Tienes que ser bastante alta y espigada. Ella ha empezado ya a quitarse tanto bucle. Está mejor con el pelo liso. Bastante mucho mejor. Y aquí entra en confianza, ¿eh? Está estupenda y tal. Pero 4 kilos menos... Perfecto. No, porque no, vamos a ahí cada una que vaya como quiera, porque vaya como pero entonces ¿qué hacemos comentando? Vaya como si cada una va como quiera, pues si quieres nos ahorramos pero es que se han cebado las redes sociales con la infanta Sofía y es una chavala de 18 años que esa sí que puede ir como quiera, la pobre. La infanta Sofía no puede ir como quiera. Es la infanta Sofía. Ya, y si va como quiera, pues la gente le dirá lo que quiera. Pero que libertad, Isabel, libertad. Sí, libertad, pero luego... Venga, ahora lo hablamos, Es la mañana. Es radio.